En los primeros tiempos de la humanidad, cuando el mundo era joven y las vidas se contaban por siglos, la tierra se llenaba rápidamente de gente. Después de la expulsión del jardín perfecto, la humanidad se había multiplicado y con ella una sombra oscura comenzó a extenderse. El camino de la desobediencia se hizo más profundo y el corazón del hombre a menudo se inclinaba hacia la maldad, la violencia y la corrupción, que habían comenzado con el primer asesinato, crecían sin control como una mala hierba que ahoga la buena siembra. En medio de este mundo en crecimiento, un pasaje de los relatos antiguos susurra un misterio que ha intrigado a generaciones. En ese tiempo, cuando la humanidad se multiplicaba sobre la faz de la tierra y las hijas de los hombres comenzaban a nacer con belleza, ocurrió un evento extraordinario. Se nos dice que los hijos de Dios vieron la belleza de las hijas de los hombres, las escogieron y las tomaron por esposas, a todas las que quisieron. La identidad de estos hijos de Dios ha sido objeto de debate por siglos. Eran ángeles, seres celestiales que abandonaron su lugar en el cielo para cruzar una barrera prohibida y unirse con humanos, o eran los descendientes de una línea piadosa, como la de Set, que se mezclaron con la descendencia más impía de Caín, corrompiendo así la pureza de su fe. El texto sagrado no da una explicación detallada, dejando un velo de misterio sobre la naturaleza exacta de este cruce. Lo que sí queda claro es que fue una unión no autorizada, una desviación del orden natural o divino establecido. El resultado de estas uniones, según los mismos relatos antiguos, fue asombroso y temible. De ellas nacieron los Nefilim. El nombre mismo sugiere algo imponente, gigantes o los caídos, seres que eran conocidos en la antigüedad como héroes o hombres de renombre. No eran personas comunes, eran seres de un tamaño y una fuerza excepcionales, que se destacaban físicamente del resto de la humanidad. Su sola presencia debió de haber sido intimidante, una anomalía en el paisaje humano. La aparición de los Nefilim no fue un evento aislado, fue el clímax de la creciente maldad en la tierra. Su existencia no solo alteró la genética de la humanidad, sino que su influencia contribuyó a la profundización de la corrupción y la violencia. Al ser hombres de renombre, pudieron haber ejercido un poder y una tiranía desmedidos sobre la humanidad común, empeorando el ambiente ya cargado de iniquidad. La presencia de estos gigantes se asoció directamente con la gran maldad que llenó la tierra, una maldad tan profunda que el Creador lamentó haber hecho al hombre. Este cruce misterioso y el nacimiento de los Nefilim se convirtieron en un factor crucial en la decisión del Creador de traer un juicio universal. La corrupción no era solo moral, había una anomalía física, un cruce de líneas que desdibujaba los límites entre lo celestial y lo terrenal, lo puro y lo pervertido. La existencia de estos gigantes se alzó como un testimonio vivo de la extensión del mal, una mancha que exigía una purificación total. El escenario estaba listo para un acto de justicia divina que borraría esta anomalía de la faz de la tierra. Si el misterio de los gigantes y su origen te ha cautivado, prepárate para descubrir cómo su existencia culminó en un juicio que cambió el mundo para siempre. Suscríbete a Enigmas Bíblicos y de Fe y activa la campanita para no perderte ni un solo capítulo de esta épica historia y las verdades que revelaremos. La aparición de los Nefilim marcó un cambio en el panorama de la tierra. No eran simples seres humanos. Su origen, envuelto en el misterio de los hijos de Dios, uniéndose con las hijas de los hombres, los hizo diferentes. Eran de gran estatura, imponentes en su presencia, lo que les otorgaba una ventaja física notable sobre el resto de la humanidad. Su sola silueta, elevándose sobre los hombres comunes, debió de haber inspirado una mezcla de asombro y temor. Pero su impacto no se limitaba a su tamaño. Los relatos antiguos los describen como héroes y hombres de renombre. Esta descripción sugiere que no solo eran gigantes, sino que también eran figuras de poder, líderes en sus comunidades o guerreros temibles. Pudieron haber sido los caudillos que dominaban a las poblaciones más pequeñas, imponiendo su voluntad a través de la fuerza y la reputación. Su renombre probablemente se basaba en sus hazañas de poder, en la violencia que ejercían o en las grandes obras que quizás comandaban. La existencia de estos gigantes se desarrolló en un mundo que ya estaba en rápido declive moral.
La humanidad, que se multiplicaba sin freno, se alejaba cada vez más del Creador. La maldad se había vuelto generalizada y la violencia un patrón de vida. Los Nefilim, con su fuerza y su carácter dominante, no solo no detuvieron esta corrupción, sino que probablemente la intensificaron. Su presencia pudo haber fomentado la tiranía, la opresión y la brutalidad, ya que no había una autoridad que los contuviera. Imagina un mundo donde la justicia se corrompía fácilmente, donde los más fuertes imponían su voluntad, y donde el derramamiento de sangre se había vuelto común. Los Nefilim, al ser estos hombres de renombre, se convirtieron en figuras centrales de este caos. Sus decisiones, sus conflictos y su forma de vida sin límites contribuyeron a que la tierra se llenara de iniquidad. La maldad no era solo un acto ocasional, sino que se había arraigado en el corazón de casi todos los seres humanos. Los relatos bíblicos describen este tiempo como un periodo donde la maldad del hombre era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Esta frase no es una exageración, es una descripción de una corrupción tan profunda que afectaba la esencia misma de los deseos y pensamientos humanos. Los Nefilim, con su origen inusual y su naturaleza imponente, eran un reflejo y un motor de esta profunda depravación. La presencia de estos gigantes se alzó como una clara señal de la desviación del orden natural y divino. Eran una anomalía, un resultado de un cruce que no debía haber ocurrido, y su existencia misma era una prueba de la magnitud de la corrupción que había invadido la tierra. Su era fue un testimonio sombrío de hasta dónde podía llegar la humanidad cuando se apartaba del camino del Creador y se dejaba influenciar por fuerzas que desafiaban el orden establecido. La tierra, en ese momento, estaba madura para un juicio. La presencia de los Nefilim, esos gigantes que dominaban la tierra con su renombre y su fuerza, fue el síntoma más visible de una enfermedad mucho más profunda que carcomía a la humanidad. El mundo se había llenado de iniquidad y violencia, no solo en actos aislados, sino en la misma esencia del ser humano. El Creador, con una mirada que abarcaba toda la extensión de su creación, observó con un dolor inmenso la desviación de su propósito original. La Biblia describe este periodo con una frase impactante. Vio el Eterno que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Esto no era una crítica superficial, era una condena a la condición total del ser humano. Cada idea, cada plan, cada deseo que nacía en el corazón de la gente estaba inclinado al mal, sin cesar. La capacidad para la bondad y la rectitud se había ahogado en un mar de depravación. Los Nefilim, esos héroes antiguos, probablemente contribuyeron a esta espiral descendente. Su poder y su naturaleza, nacida de una unión que desafió el orden, pudieron haberles dado una ventaja para imponer su voluntad sin consideración por la justicia. La violencia no era solo un conflicto ocasional, era una forma de vida, una herramienta para el dominio y la opresión. La tierra se saturó de sangre, de injusticia y de una falta de reverencia por la vida misma. El Creador, en su santidad perfecta, no podía permitir que esta corrupción continuara indefinidamente. El dolor por haber hecho al hombre en la tierra era profundo, un pesar que se sentía en el corazón divino. La elección que la humanidad había tomado, al abrazar el mal y al unirse a fuerzas que desafiaban el orden celestial, había llevado a la creación al borde de la aniquilación. La paciencia divina, que se había extendido por siglos desde la primera falta en el Edén, estaba llegando a su límite. La existencia de los Nefilim, esos seres que surgieron de un cruce misterioso y que simbolizaban la perversión de la humanidad, fue un factor clave en esta decisión. Eran una anomalía, una prueba visible de la extensión del mal y de la necesidad de una purificación radical. Su presencia en la tierra era un recordatorio constante de que los límites habían sido sobrepasados. Así, el Creador tomó una decisión inevitable. La tierra, que había sido diseñada para la armonía y la vida, sería purificada. La humanidad, que había corrompido su camino, enfrentaría un juicio sin precedentes. Esta decisión no fue impulsiva, sino justa. Se trataba de restaurar el orden, de limpiar la creación de la profunda maldad que la había invadido.
El escenario estaba listo para el gran juicio, un acto que no solo afectaría a la humanidad, sino también a esos gigantes que habían caminado por la tierra. La decisión del Creador había sido pronunciada, un eco de solemnidad que resonó en el cielo y la tierra, la iniquidad que había cubierto el mundo y la existencia misma de los Nefilim que la simbolizaban, exigían una purificación radical. El juicio no sería local, sería universal, un diluvio que borraría la maldad de la faz de la creación. Imagina la construcción del arca por parte de Noé, el hombre justo que encontró gracia. Durante décadas, mientras el mundo se sumergía más en su depravación, Noé y su familia trabajaron, una advertencia viviente para una humanidad que se burlaba. Los gigantes de renombre, los Nefilim, debieron ser testigos de esta colosal construcción. Se burlarían de la idea de una inundación global. Confiarían en su fuerza para sobrevivir cualquier calamidad. Las escrituras no lo detallan, pero la realidad de su existencia llegaba a su fin. Cuando el tiempo señalado llegó, las puertas del arca se cerraron por mano divina. Y entonces el juicio se desató, las compuertas de los cielos se abrieron y las fuentes del gran abismo se reventaron. No fue una lluvia común, fue un torrente incesante que cubrió la faz de la tierra, elevándose por encima de las montañas más altas. La humanidad, en su vasta depravación, y los Nefilim junto con ella, se vieron enfrentados a una fuerza que ninguna fuerza o renombre terrenal podía contener. Las grandes ciudades que pudieron haber construido sus refugios de poder fueron engullidos por las aguas. Sus cuerpos imponentes, que antes inspiraban temor, fueron arrastrados por la vorágine. La Biblia es clara, fue raída toda sustancia que vivía sobre la faz de la tierra. Esto incluía no solo a los hombres comunes, sino también a esos gigantes que habían surgido de un cruce misterioso. El diluvio no fue solo un castigo para la humanidad, fue una purificación cósmica, limpió la tierra de la violencia, la iniquidad y las anomalías. Los Nefilim, producto de una unión desordenada y símbolo de la corrupción desenfrenada, fueron erradicados en este acto de justicia divina. Su desaparición del mundo antediluviano fue total, un barrido de una era que había alcanzado el límite de la paciencia del Creador. Así, la era de los gigantes originales llegó a su fin. El mundo que emergió de las aguas sería un lienzo nuevo, purificado, listo para un nuevo comienzo de la humanidad a través de Noé y su familia. La historia de los Nefilim fue sellada bajo las aguas, un recordatorio de que la desobediencia y la corrupción, sin importar su escala o la fuerza de quienes las practican, tienen un límite y un juicio final. La tierra fue limpiada de su presencia, pero su eco, el recuerdo de los gigantes en la tierra en aquellos días, quedaría grabado en los relatos antiguos. La tierra, purificada por las aguas del diluvio, vio nacer una nueva humanidad de la descendencia de Noé. La corrupción y la presencia de los Nefilim originales habían sido barridas. Sin embargo, los relatos bíblicos, mucho después de la gran inundación, vuelven a mencionar la existencia de gigantes. Esto ha sido un enigma que ha llevado a muchas interpretaciones, pero la Escritura es clara en su referencia a seres de gran tamaño en épocas posteriores. ¿Cómo es posible que volvieran a aparecer gigantes si el diluvio los había destruido a todos? El texto sagrado sugiere varias posibilidades, envueltas en el misterio. Una es que la frase gigantes o nefilim pudo haberse usado también para describir a hombres extraordinariamente grandes y fuertes que surgieron de las generaciones posteriores al diluvio, no necesariamente de las mismas uniones prohibidas. Otra interpretación es que, a pesar de la purificación global, el problema fundamental de la maldad en el corazón humano persistió y el adversario, Satanás, continuó buscando formas de corromper y distorsionar la creación de Dios. Esto pudo haber llevado a nuevas manifestaciones de lo anormal o a la aparición de linajes de hombres de gran estatura y poder que dominaban a otros, generando así un nuevo tipo de gigantes en la tierra. Lo cierto es que, cuando el pueblo de Israel se preparaba para entrar en la tierra prometida, la presencia de estos seres era una realidad aterradora. En el relato de los espías enviados por Moisés para reconocer la tierra, su informe causó pánico entre los israelitas. Describieron haber visto allí a los Anakim, hijos de Anac,
un pueblo de gigantes. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, reportaron. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. La sola mención de su tamaño y reputación llenó de temor los corazones del pueblo, haciéndolos dudar del poder del Creador para entregarles la tierra. Estos gigantes no solo eran los Anakim. Los relatos bíblicos mencionan otros grupos de hombres de gran tamaño y fuerza en Canaán y sus alrededores. Los Refaim, un pueblo antiguo de gigantes que habitaba en diversas regiones, incluyendo Basán y la tierra de Moab y Amón. Su rey más conocido sería Og de Basán, cuya cama de hierro medía más de 4 metros de largo, un testimonio de su tamaño colosal. Los Emim y los Somsomeos, también descritos como pueblos de gran estatura, parecidos a los Anakim, que fueron desalojados por otros pueblos en la antigüedad. La existencia de estos gigantes postdiluvianos representaba un formidable obstáculo para la conquista de la tierra prometida. Eran guerreros temibles, con una reputación de invencibilidad y un poderío físico que desafiaba la fuerza militar común. Su presencia sembraba el miedo en el corazón de los hombres, y la lucha contra ellos no sería solo una batalla por la tierra, sino una prueba de la fe de Israel en el poder de su Dios para vencer lo imposible. Los ecos de la antigua corrupción parecían resonar en estas nuevas manifestaciones de seres imponentes, un desafío constante a la soberanía divina. La presencia de los gigantes postdiluvianos en la tierra de Canaán se convirtió en uno de los mayores desafíos para el pueblo de Israel, mientras se preparaban para entrar en su heredad prometida. Después del diluvio, estos seres de gran estatura, conocidos como Anakim, Refaim, Emim y Somsomeos, se habían establecido en diversas regiones, particularmente en las zonas montañosas y en ciudades fortificadas, imponiendo su dominio. Cuando los espías enviados por Moisés regresaron del reconocimiento de la tierra, su informe sobre los Anakim en Hebrón sembró el pánico en el campamento israelita. Allí vimos a los gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, dijeron, y éramos nosotros, a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esta descripción, cargada de miedo, hizo que el pueblo se rebelara contra el Creador, dudando de su poder para darles la victoria. Esta generación fue castigada, y no pudo entrar en la tierra prometida, precisamente por su falta de fe ante la imponente presencia de estos gigantes. Años después, bajo el liderazgo de Josué, la nueva generación de Israel emprendió la conquista. A pesar del temor que aún inspiraban los gigantes, la promesa del Creador era clara: la tierra sería de ellos. Josué se enfrentó directamente a estos linajes. El relato bíblico destaca cómo Josué destruyó a los Anakim de las montañas, de Hebrón, de Debir y de Anab, así como de todas las montañas de Judá y de Israel. No dejó Anakim en la tierra de los hijos de Israel, solo quedaron algunos en Gaza, Gat y Ascalón, ciudades filisteas. Esta fue una campaña deliberada para eliminar la amenaza de los gigantes de la tierra que se les había prometido, pero la lucha no fue fácil. Un ejemplo notable fue Og, rey de Basán, descrito como uno de los últimos de los Refaim. Su tamaño era legendario, su cama de hierro medía más de 4 metros de largo. El Creador mismo tuvo que asegurar a Moisés que no temiera a Og, porque él entregaría al gigante y a toda su tierra en manos de Israel. Fue una victoria significativa, demostrando que incluso los gigantes más formidables no podían oponerse a la voluntad divina. La conquista de Basán y la derrota de Og marcaron un hito importante, ya que se consideraba una tierra habitada por gigantes. La presencia de estos gigantes postdiluvianos representaba un desafío constante a la fe de Israel. Eran la encarnación física de los obstáculos que se interponían entre ellos y la posesión plena de la tierra prometida. Su derrota, por lo tanto, no fue solo una victoria militar, sino una confirmación del poder del Creador para cumplir sus promesas, incluso cuando los enemigos eran de proporciones colosales. La lucha contra los gigantes se convirtió en una parte integral de la narrativa de la conquista, forjando el carácter de un pueblo que aprendía a confiar en su Dios frente a lo aparentemente imposible.
Después de la conquista inicial liderada por Josué, la amenaza de los gigantes no desapareció por completo. Algunos remanentes de estas razas imponentes lograron sobrevivir en ciertos enclaves, particularmente en las ciudades filisteas como Gat. Su presencia, aunque menor en número, seguía representando un desafío significativo para Israel, recordándoles las batallas pasadas y la necesidad de una vigilancia constante. Durante el turbulento periodo de los jueces y en los primeros años de la monarquía israelita, el pueblo de Dios se encontró con estas figuras colosales en varias ocasiones, cada encuentro una prueba de fuerza y fe. La confrontación más famosa de este tiempo, por supuesto, fue la de Goliat de Gat. Este gigante filisteo, un descendiente de los Refaim, se alzó en el valle de Elá, desafiando a los ejércitos de Israel durante 40 días. Su tamaño era legendario, su armadura imponente y su sola presencia infundía terror. Nadie en las filas de Israel, ni siquiera el rey Saúl, se atrevía a enfrentarlo. La victoria de David sobre Goliat fue un punto de inflexión. No solo fue un triunfo militar, sino una victoria simbólica sobre los gigantes y lo que representaban la fuerza bruta sin Dios. David, un pastor sin armadura, confió en el poder del Creador y derribó al gigante, demostrando que el tamaño y la fuerza humana no eran nada frente a la mano divina. Este acto heroico marcó el inicio del declive definitivo de la influencia de los gigantes. Sin embargo, la línea de Goliat no se extinguió con él. Los relatos bíblicos posteriores, durante el reinado de David, mencionan a otros gigantes que continuaron representando una amenaza para Israel. Se habla de 4 gigantes que surgieron de Gat, descendientes directos de los Refaim, que fueron enfrentados por David y sus valientes guerreros. Uno de ellos fue Isbi-Benob, que portaba una lanza de bronce que pesaba una fortuna y tenía una espada nueva. Fue desafiado y casi mató a David, pero la intervención de Abisai, uno de los hombres de David, salvó la vida del rey. Luego apareció Sif, otro gigante que se enfrentó a los guerreros de David, pero que también fue derrotado. Un tercer gigante, un hombre de gran estatura que tenía 12 dedos en sus manos y 12 en sus pies, un total de 24, también salió de Gat para desafiar a Israel. Este ser inusual fue vencido por Jonatán, sobrino de David. Finalmente, un gigante sin nombre, similar a Goliat, fue también derrotado por David y sus hombres. Estos encuentros no eran simples escaramuzas, eran batallas épicas que sellaban el destino de estos linajes ancestrales. Cada gigante caído era una victoria sobre una era pasada, una confirmación del plan del Creador para librar la tierra de estas presencias anómalas. La era de los gigantes, que había comenzado en el misterio y la corrupción, ahora se acercaba a su fin, marcada por las hazañas de David y sus guerreros, que los fueron reduciendo hasta su desaparición. Las batallas libradas por David y sus hombres contra los gigantes de Gat marcaron el punto de inflexión decisivo para estas figuras imponentes. Lo que había sido una amenaza constante desde la era de los patriarcas y un terror durante la conquista de Canaán, ahora se convertía en un desafío esporádico que estaba siendo sistemáticamente eliminado por la mano del Creador a través de su rey escogido. Los días de su dominio y su capacidad para infundir un miedo paralizante estaban contados. Después de las victorias de David, las menciones a los gigantes en las Escrituras se vuelven cada vez más escasas. Su linaje, aunque formidable, se vio reducido y finalmente desvanecido de la narrativa histórica. No hubo una gran masacre final que los aniquilara en un solo golpe, sino un proceso de disminución gradual. Las guerras, las expediciones de limpieza y la inevitable asimilación con poblaciones más numerosas hicieron que estas razas de gran estatura perdieran su distinción y su poder. Las ciudades que una vez fueron sus bastiones, como Gat, continuaron existiendo, pero ya no estaban bajo el control exclusivo de linajes gigantescos. Con el tiempo, el control de esas regiones pasó a manos de otros pueblos o se integró en los reinos circundantes. La ventaja tecnológica que pudieron haber tenido en épocas anteriores, como el dominio del hierro, se democratizó y las armas superiores dejaron de ser exclusivas suyas.
La desaparición de los gigantes de la narrativa bíblica es un testimonio de la purificación continua de la tierra y de la soberanía del Creador sobre todas las formas de vida y todas las amenazas. Desde el diluvio que había borrado a los Nefilim originales hasta las batallas de la conquista y el reinado de David, el plan divino de limpiar la tierra de la iniquidad y de las anomalías físicas se había cumplido. La existencia de los gigantes, que en un principio simbolizaba la extrema corrupción y la desviación del orden natural, fue finalmente erradicada de la tierra prometida. El mundo que emergió después de este declive no sería el de los colosos que inspiraban terror, sino el de los hombres comunes, donde la fe y la obediencia al Creador se convertirían en la verdadera medida de la fuerza. Los gigantes, que una vez habían sido hombres de renombre por su poder y su tamaño, se transformaron en figuras de leyenda, un eco de un pasado distante donde lo extraordinario y lo terrible caminaban sobre la tierra. Su historia, aunque no tan gloriosa como la de los héroes de la fe, es un recordatorio de que la fuerza humana y la anomalía tienen límites frente a la voluntad inquebrantable del Creador. La desaparición de los gigantes de las narrativas bíblicas no significó que su recuerdo se borrara de la conciencia colectiva. Al contrario, su existencia, tanto en la era antediluviana como en el periodo posterior al diluvio, dejó una huella indeleble en la memoria de la humanidad. Se convirtieron en figuras de leyenda, seres colosales cuya historia se transmitía de generación en generación, mezclándose a veces con el mito, pero siempre anclada en una verdad primordial. Los gigantes, desde los misteriosos Nefilim hasta los Anakim y los Refaim, se convirtieron en un símbolo de la desviación y la anomalía. Su origen, sea por cruces prohibidos o por la manifestación de una fuerza desmedida en un mundo corrupto, apuntaba a un desorden que desafiaba la creación original del Creador. Su presencia en la tierra, marcada por la violencia y el renombre basado en la fuerza, era un recordatorio constante de hasta dónde podía llegar la maldad humana cuando no era contenida. Para el pueblo de Israel, los gigantes representaron un desafío recurrente a su fe y a su posesión de la tierra prometida. El miedo que inspiraron a los espías en Canaán, la humillación que Goliat infligió al ejército de Saúl y las batallas épicas contra los últimos de su linaje por parte de David y sus guerreros, todo ello forjó la identidad de un pueblo que aprendió a confiar en el poder de su Dios más allá de la fuerza física. La victoria de David sobre Goliat, en particular, se erigió como el símbolo máximo de que el poder divino puede derribar al más grande de los adversarios, sin importar su tamaño o su armamento. En un sentido más amplio, la historia de los gigantes sirve como una advertencia perenne sobre las consecuencias de la corrupción y la desobediencia. Su aparición coincidió con la creciente maldad de la humanidad antes del diluvio, y su eliminación fue parte de la purificación divina. Su reaparición después del diluvio, aunque de forma limitada, seguía representando fuerzas de oposición que debían ser vencidas. Su legado es un eco de que las fuerzas que se oponen al Creador, sin importar cuán imponentes parezcan, están destinadas a la derrota final. La arqueología moderna ha desenterrado vestigios de culturas que pudieron haber tenido hombres de gran estatura o que veneraban figuras de héroes imponentes. Estas huellas físicas, aunque no pueden confirmar directamente cada detalle de los relatos bíblicos, sí dan un contexto a la persistencia de estas historias en la memoria colectiva. La existencia de los gigantes en la narrativa bíblica es un poderoso recordatorio de que la realidad va más allá de lo que a menudo percibimos y que el plan del Creador abarca dimensiones de la historia que a veces son difíciles de comprender plenamente. La historia de los gigantes en la Biblia es un relato fascinante y a menudo inquietante que se extiende desde los misteriosos inicios de la humanidad hasta las eras de los reyes de Israel. Su existencia, marcada por un origen enigmático y una fuerza descomunal, sirvió como una prueba constante para el pueblo de Dios y una vívida representación de la lucha entre el orden divino y la corrupción. Los Nefilim de la era antediluviana, nacidos de un cruce que las Escrituras describen como una desviación del orden natural o divino, fueron una manifestación de la profunda maldad que llevó al diluvio. Su existencia fue barrida por las aguas,
un acto de purificación que buscó erradicar la anomalía y la iniquidad de la tierra. Sin embargo, la narrativa no termina allí. La reaparición de gigantes como los Anakim y los Rephaim, después del diluvio, presentó nuevos desafíos para el pueblo de Israel en la tierra prometida. Estas figuras imponentes, con su fuerza y reputación, infundieron miedo y duda, probando la fe de las generaciones que debían conquistar la tierra que les había sido prometida. La victoria sobre el rey Og de Basán y el famoso duelo entre David y Goliat son testimonios de que, aunque temibles, estos gigantes podían ser vencidos por aquellos que confiaban en el poder del Creador. La desaparición de estos linajes gigantescos de las Escrituras no fue un evento súbito, sino un declive gradual a través de las guerras y las conquistas. Su historia es un recordatorio de que, por muy poderosas o intimidantes que parezcan las fuerzas que se oponen al plan divino, su dominio es temporal y su destino final es la derrota. El poder humano, incluso el de los gigantes, no puede prevalecer contra la voluntad del Eterno. El legado de los gigantes, aunque su línea se extinguió, permanece como un símbolo. Son la encarnación de los obstáculos colosales que la fe debe enfrentar, y su derrota es una afirmación de la supremacía de Dios sobre toda fuerza terrenal o sobrenatural que se le oponga. La historia de los gigantes nos enseña que el tamaño y la fuerza bruta no son una garantía de victoria cuando el Creador interviene. Si esta inmersión profunda en la épica y misteriosa historia de los gigantes de la Biblia ha ampliado tu visión de la fe y los desafíos antiguos, te invitamos a suscribirte a Enigmas Bíblicos y de Fe y a activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones sobre las fascinantes verdades de la palabra de Dios y sus enigmas.